información pertinente tal y como siempre el EXDA lo ha hecho. Es para nosotros un gusto el día de hoy contar con la presencia del abogado César Vanegas Fernández, quien en su ponencia se enfocará en el derecho procesal civil, quien sus estudios para la obtención del título de abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador los realizó en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y se encuentra cursando 2 masterados, el primero en práctica jurídica con especialidad en Derecho de Empresa por la Universidad de Nebrija y segundo masterado en Derecho Procesal por la Universidad Espíritu Santo. Y es experto universitario en técnicas de litigación en juicio por la Universidad de La Rioja. La modalidad del presente seminario se va a desarrollar de la siguiente forma. La ponencia tendrá una duración del tiempo que considere el ponente y la ronda de preguntas se va a realizar de 20 a 30 minutos. Previamente hemos conversado con el ponente y quedamos en que ustedes podrán hacer uso de la opción de levantar la mano para que durante la ponencia que él se esté expresando puedan realizar una pregunta vinculada a lo que él esté hablando en el momento. Estas preguntas que se realizarán en el tiempo posterior a la ponencia se podrán escribir por medio del chat de la plataforma Zoom o los comentarios de la plataforma Facebook Live, en las que nos encontramos y estaremos leyendo para luego exponérselas al catedrático. Para efectos de asistencia, solicitamos nos ayuden colocando en el chat de Zoom o quienes se encuentren siguiéndonos por Facebook Live, sus datos, que incluirán lo que son sus 2 nombres, sus 2 apellidos y su correo electrónico mediante el cual se le enviará la certificación. Dudas con respecto a tal documentación pueden comunicarse al correo del EXDA o a nuestros números telefónicos. Abogado César Vanegas, a nombre del equipo del EXDA le doy la bienvenida y quedamos a su disposición. Diego, ayúdanos dándole paso al micrófono del doctor. Diego, creo que el doctor no puede habilitar su micrófono. Debes ponerlo como anfitrión. Listo, se había desconfigurado. Hola, ahí sí me escuchan. Fuerte y claro, doctor. Ya, sí, había un problema con el audio, estaba cancelado de alguna manera. Pero bueno, quiero comenzar agradeciéndole a Elisa por la introducción, al movimiento Lexda por la invitación y bueno, realmente a todos ustedes que se dan unos minutos de un sábado como para escuchar algo de derecho procesal. Sinceramente les agradezco, veo que tenemos muchos participantes, así que intentaré hacer la charla de la manera más entretenida posible y más llevadera del caso. Como habíamos hablado, yo hablé con los organizadores unos minutos antes y les dije que yo no tengo problemas si es que durante mi intervención surge alguna duda o alguna interrupción y ustedes quisieran levantar la mano para cualquier duda que surja en el momento, que me interrumpan con total confianza. Si me dicen, César, ¿qué dijiste? César, no te entendí. César, sé más claro. Sin ningún problema, ustedes solo levantan la mano y entiendo que el equipo aquí de coanfitriones van a estar listos para activarles el micrófono de ser el caso y me interrumpirán y yo pararé y los escucharé. Adicionalmente, por el chat yo intentaré estar atento si es que hay preguntas que surjan por el chat. Igual le pido a los coanfitriones que si es que hay algo que se me pasa, igual me interrumpan, activen su micrófono y me digan, doctor, hay una pregunta, se le está quedando y regresamos a eso. Dicho esto, quiero disculparme a nombre de mi hermano Héctor, que es quien debía hablar primero en esta charla, porque primero iba a hablar él acerca de procesal penal y luego iba a hablar yo acerca de procesal civil. Así es como estaba hecho el calendario. Por cuestiones de la vida profesional, como bien mencionaron, Héctor no puede estar aquí el día de hoy. Han surgido unos temas respecto de un caso que es un poco mediático que manejamos en la oficina
que obligan a mi hermano Héctor a estar en las diligencias sobre ese caso en particular. Él me pidió que les mande las disculpas y el saludo del caso, y entiendo que ya están coordinando para la próxima semana porque él estaba deseoso de hablar aquí ante ustedes. Dicho esto, habiendo hecho esta introducción, ya puedo entrar un poco al tema del que voy a hablar, que es acerca del derecho procesal civil. Me parece que es un poco amplio hablar de derecho procesal civil o algo que no se puede abarcar en una hora. Entonces yo he decidido hablar en esta ponencia acerca de dos audiencias, de la audiencia preliminar y de la audiencia de juicio. Denme un segundo. Ya, de la audiencia preliminar y la audiencia del juicio, de acuerdo a las reglas del COGEP. Para comenzar un poco y hacer una introducción general al derecho procesal, si ustedes quieren ser abogados y quieren ser abogados litigantes, tienen que saber las reglas del juego. Y el juego es el proceso. No hay ningún abogado litigante que no sepa derecho procesal. Cuando yo voy a jugar cualquier juego que vaya a jugar, fútbol, cualquier deporte, y lo primero que hago yo es aprenderme las reglas. Eso es el derecho procesal. El derecho procesal son las reglas del juego. Saber qué puedes y qué no puedes hacer, y qué puede o qué no puede hacer la contraparte. O si la contraparte comete un error, de qué manera te puedes aprovechar de ese error. Esa es la realidad. Entonces, cuando ustedes van de cara a un proceso, si es que ustedes conocen todas las herramientas que pueden emplear en los momentos que pueden emplearlas, van a tener seguramente más oportunidades de ganar. Ya ahora, con el proceso oral, porque estamos frente a los procesos orales desde el COIP, desde el 2014, y luego con el COGEP en la reforma del 2016, ya se dejó un poco atrás aquella forma de ejercer la abogacía que era casi todo por escrito y muy poco de manera oral. Ahora todo se resuelve en audiencia, o casi todo se resuelve en audiencia. Y ahí no hay cómo engañar a nadie. Ahí es o sabes o no sabes, o estás claro o no estás claro. Entonces, denme un segundo, por favor, que tengo que atender una llamada. Espérenme un segundo. Ahora sí, discúlpenme, tuve un inconveniente que se solucionó rápido. Como les decía, las reglas del proceso son las reglas del juego. Y ustedes, si es que tienen en su cabeza la idea de ser litigantes, ya sea en el campo civil o en el campo penal, lo que tienen que tener claro es que tienen que ser expertos abogados procesalistas. Esto ya va más allá de si te gusta o no te gusta el derecho procesal. Si quieres pararte en los juzgados, tienes que saber derecho procesal, porque caso contrario, se van a aprovechar de tu falta de conocimientos, que eso es lo que pasaba antes con el COGEP. Eso es lo que pasaba antes con la reforma del COGEP, con los abogados que tenían una costumbre antigua del proceso escrito, aquellos abogados jóvenes que iniciaban en el COGEP, pues muchas veces se aprovechaban de la falta de conocimiento, y muchos abogados que estaban acostumbrados a litigar de otra manera se quedaban muchas veces sin prueba. O no apelaban cuando tenían que apelar. Dicho esto, y habiendo introducido el tema, vamos a hablar un poco acerca de la audiencia única y de la audiencia de juicio como tal. El COGEP tiene estos dos tipos de audiencias. La audiencia puede ser audiencia de juicio o puede ser audiencia única. La audiencia de juicio está reservada para el procedimiento ordinario.
y la audiencia única está reservada para todos los demás procesos que no son ordinarios. Como ustedes ya lo saben, el procedimiento ordinario es para todos aquellos procesos que la ley no regula otro procedimiento en particular. Es decir, si ustedes tienen algún conflicto y la ley no te dice en qué tipo de proceso se resuelve ese conflicto, el conflicto va a vía ordinaria. Por el contrario, si ustedes tienen un conflicto en vía sumaria, tiene que expresamente la ley referirse a esa vía, la vía sumaria, o la vía ejecutiva, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se llama procesos de conocimiento y se distinguen los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro proceso? Básicamente la certeza sobre el derecho que se va a discutir. Un proceso de ejecución, propiamente dicho, es donde tú ya partes con un derecho y acudes a un juez para que lo ejecute. Eso es un procedimiento ejecutivo. Porque en el procedimiento ejecutivo tú tienes un título ejecutivo, cualquiera de los títulos ejecutivos que valgan de acuerdo al ordenamiento legal, y tú vas a un juez para ejecutarlo. Y discutir sobre ese título ejecutivo son pocas las excepciones que puedes presentar. Puedes decir que ya pagaste o que el título es nulo, pero no puedes alegar mayores excepciones. Es un proceso más cerrado, porque hay cierta certeza respecto del derecho que tú vas a reclamar. Por otro lado, en el proceso de conocimiento es un proceso donde tú no conoces o no tienes la certeza sobre el derecho que vas a reclamar. Un proceso de conocimiento es en el cual tú le pones al jugador la idea de que hay un derecho y estás esperando que el jugador te declare ese derecho. Y para eso inicias esa acción. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, empecemos por la demanda porque todo proceso tiene que obligatoriamente comenzar por la demanda. Uno de los cambios que generó el Código Orgánico General de Procesos es la manera de litigar. ¿Por qué la manera de litigar? Porque bajo el COGEP tú tienes que adjuntar todas las pruebas de las que te vas a valer desde la demanda. Y aquí siempre hay pues algún problema o cambio de chip cuando uno litiga en vía penal y en vía civil, porque por ejemplo en la vía penal existe la oficiosidad, que es que básicamente yo pido que oficien a que practiquen una prueba, o yo pido que oficien que me designen un perito y que haga un peritaje. El COGEP te cambia el sistema, porque en el COGEP, si es que yo quiero adjuntar un peritaje que avale mi posición en el juicio, tengo que hacerlo antes de la demanda. Es decir, tengo que buscar un perito del banco de peritos del Consejo de la Judicatura, tengo que contactarlo, tengo que ponerme de acuerdo con los honorarios del perito y tengo que adjuntar la pericia al proceso. ¿Ok? Por eso en el COGEP es tan importante la demanda, porque en la demanda tú adjuntas todo. Lo único que no puedes dejar de adjuntar es aquella prueba a la cual tú no puedes tener acceso y que por eso pides el auxilio judicial. Pero hay casos tasados para pedir el auxilio judicial. Ya no existe eso de que tú anuncias como prueba que se oficie a la institución pública que certifique tal cosa. En la medida de lo posible, uno tiene que conseguir toda la prueba y adjuntarla desde la demanda. Eso es lo más importante y quiero que lo tengan en cuenta porque ustedes cuando ya estén en el libre ejercicio de la profesión y les encarguen hacer una demanda, ustedes tengan en cuenta que tienen que tener trabajada la prueba desde el inicio. Porque en el COGEP tú litigas, o mejor dicho, tú peleas, pero es un sistema de pelea de cartas abiertas. ¿En qué sentido? Yo sé qué armas tienes tú y tú sabes qué armas tengo yo. Y con las armas que sabemos que tenemos, nos vamos a atacar y uno va a ganar. Pero ya no existe eso de que saco un arma sorpresa o que hago la prueba de último minuto que sorprende a todo el mundo, que es muy común en las películas gringas. Bueno, eso no existe en nuestra ley procesal y yo creo que es bueno que no exista eso ahí. Porque en el sistema anterior era muy común que te abrían el término de prueba y el último día del término de prueba a las 4:58 de la tarde, como para dejarte sin tiempo para contradecir la prueba, te adjuntaban toda la prueba para un proceso. Y entonces tú como contraparte no sabías cómo atacar ese tipo de pruebas. Entonces si había esa herramienta, por llamarlo de alguna manera, de la prueba sorpresa, la prueba de último minuto, y eso se salvaguardó un poco con este código y yo les digo, para mí, para litigar, sirve mucho porque yo tengo la certeza de que la prueba está en la demanda o en la contestación y con eso nos vamos a pelear. Y bueno, allá que gane el que tenga que ganar, el juez decidirá, pero no que van a venir o van a aparecer pruebas sorpresas, pruebas de último minuto. Entonces, ese es un aspecto positivo que yo le veo al COGEP. Ahora,
Este es un detalle importante y lo que les decía de las reglas del juego es que ustedes tienen que saber cuándo pueden anunciar nueva prueba. Si es que tú pones tu demanda, citas a la parte demandada y te contesta la demanda, desde la contestación se te abre un plazo de 10 días para adjuntar nueva prueba sobre los hechos que hay en la contestación. ¿Qué quiere decir esto aquí? Esta prueba nueva que puedes adjuntar es, supongamos que en tu demanda tú dijiste A, B y C. Y en la contestación, el demandado te contesta sobre A, te contesta sobre B, te contesta sobre C, pero aumenta D y E. Entonces esos 10 días que te da la ley para adjuntar nueva prueba, no es para reforzar la prueba de A, B y C, que es lo que tú ya tenías en tu demanda, sino para poder contradecir D y E, que es lo nuevo, son hechos nuevos que está alegando la parte demandada, que yo no sabía que los iba a alegar, pero en ese caso la ley me da la posibilidad de también contradecirlos. Y esto se empata la idea de lo que les estaba diciendo, que uno aquí litiga o pelea con armas abiertas. Yo sé qué armas tengo yo y sé con cuáles vas a ir tú. Y con esos pelearemos. Entonces, los temas de la demanda sí es lo principal, porque por ahí tienen que comenzar. Si ustedes van a empezar a litigar, les va a pasar que muchas veces, a veces ustedes cogen un caso de una demanda que ustedes no hicieron. Y entonces, básicamente, te toca prepararte, pero con la preparación que hizo otra persona. Y a veces otra persona puede no ser tan diligente como somos nosotros de cara a un proceso y a tu criterio te pueden faltar pruebas, pero ya no se pueden adjuntar en el proceso. Tienes que pelear con lo que tienes. Eso les va a pasar en el ejercicio profesional y por eso es que yo siempre digo que las demandas ahora hay que tomárselas muy en serio. Hay que ser muy cuidadosos con lo que adjuntamos y porque sé que luego de ese momento no voy a poder adjuntar más pruebas. Y el proceso, para que te den la razón, es que tienes que tener la prueba que avale que lo que tú dices es cierto. Si es que te tomas la parte del anuncio de prueba como un chiste o no le das la importancia que en realidad tiene esta etapa del proceso, seguramente no te va a ir bien en el proceso. Una vez que ya está la demanda y la contestación, aquí hay dos distinciones y voy a empezar por la audiencia única. La audiencia única, como bien dice su nombre, es una sola audiencia en la cual se resuelven todos los aspectos generales del proceso. ¿Qué procesos se resuelven en audiencia única? Los sumarios, los ejecutivos y los monitorios. Ok. ¿En qué consiste esto aquí? Básicamente es una audiencia única que tiene dos partes. La primera parte es una parte de saneamiento y de anuncio de prueba. Saneamiento. ¿Por qué saneamiento? Porque, como sabemos, la idea final de ir al juicio es poder definir quién tiene la razón. Pero para poder llegar a ese momento, que es el momento más importante, que es el momento que todos estamos esperando y por el cual nos preparamos, tienes que tener un proceso que no tenga pues ningún vicio de nulidad que pueda afectarte más adelante. ¿Y por qué esto es importante? En el código pasado, en el código de procedimiento civil, las nulidades no te las conocías sino hasta sentencia. Entonces ocurría que te habías comido todo un proceso con todas sus etapas para que en sentencia te digan que te declaraba la nulidad de todo lo actuado hasta foja 20. Entonces, por eso esta etapa de saneamiento es positiva, porque en esa etapa del proceso se van a discutir si es que hay o no hay nulidad y si estas nulidades son o no son subsanables. Una nulidad subsanable es aquella que se puede corregir y no causa la nulidad de todo el proceso. Una nulidad no subsanable es aquella que ya no puedes corregir. Lastimosamente tendrás que declarar la nulidad de todo. Pero se discute antes incluso de que se practique o se anuncie la prueba, como para no hacer perder tiempo a las partes, como para no hacer perder tiempo a los jueces y como para no tener una carga procesal innecesaria en la función judicial que atrasa a otras causas que quizá sí son positivas. Entonces, en esta etapa uno tiene que ser muy precavido y tienes que ver si es que el proceso tiene nulidades y qué excepciones puedes plantear en ese momento, porque tú desde tu contestación a la demanda vas a plantear las excepciones. Supongamos que te están demandando ante un juez incompetente. El momento procesal oportuno para decirle al juez, oiga, usted es incompetente, es precisamente en la contestación de la demanda y lo fundamentas en esta audiencia.
ustedes conocen que hay dos clases de excepciones. Están las excepciones previas como tal o las excepciones de fondo. Y dentro de las excepciones previas están aquellas que atacan directamente la validez del proceso, que se llaman excepciones perentorias, y están las dilatorias, que son aquellas que no atacan directamente la esencialidad del proceso, sino algún aspecto que se puede corregir. Estas excepciones pues son, por ejemplo, que están tasadas, están en la ley, si no me equivoco, están en el artículo 153, exacto. Son 10 excepciones previas, están tasadas, y el momento de alegarlas es precisamente en la audiencia preliminar. ¿Cuál es una excepción previa? Por ejemplo, te están demandando el cumplimiento de un contrato y ese contrato tiene cláusula arbitral. Entonces, en ese momento de la audiencia, tú le dices al juez, señor juez, este es un contrato que tiene cláusula arbitral, usted se torna incompetente porque la justicia arbitral tiene que decidir este caso. O te quieren demandar una acción sobre la cual ha operado la caducidad y ya no pueden ejercer ese tipo de acciones. Entonces, estas excepciones son aquellas que atacan la validez del proceso como tal y frenan el proceso. Ya no va a ser innecesario que tengas tú que avanzar hasta el anuncio de tu prueba o la práctica en su momento. Siempre hay que fijarnos porque a veces uno puede ganar un proceso en el cual es muy difícil que tengan la razón en el juicio, pero con alguna excepción previa lo puedes ganar, porque puede ser que el derecho haya caducado la oportunidad de ejercer ese derecho, que la acción esté prescrita, que haya una cláusula arbitral que obliga a las partes a irse a arbitraje, que haya incompetencia del juzgador o que ya haya cosas juzgadas sobre esta controversia. Entonces ahí es donde se va a ver realmente la calidad del abogado que tienes del otro lado. Porque lógicamente yo, si veo una excepción previa, yo no perdono ninguna excepción previa. Yo anuncio todas las que a mi criterio deben ser anunciadas. Así comienza la fase de audiencia única. Luego uno hace la parte del anuncio de sus medios de prueba. En esta etapa procesal, tú le dices al juez con qué medios de prueba te vas a valer en la audiencia de juicio. O en la segunda parte de la audiencia única. En este anuncio tú vas a tener la oportunidad de contradecir la prueba de la otra parte, pero contradecirla si es que esta prueba no cumple los requisitos mínimos que tiene que tener la prueba para que sea admitido un proceso. Es decir, en los procesos no se trata de que esto es un vale todo. No se trata de que yo adjunto lo que sea como prueba y en el juicio veremos qué sirve y qué no sirve. Por eso es que esto se llama una etapa de saneamiento. Vas a sanear el proceso, vas a limpiarlo para que cuando llegue al juicio no tenga ningún problema y pueda seguir con normalidad. Entonces me preguntarán, ¿y yo puedo impugnar la prueba de la otra parte? Y yo te digo, sí. Y es más, en este momento, en la audiencia preliminar, es cuando se impugna la prueba de la otra parte. Y me preguntarán además, ¿y por qué puedo yo impugnar la prueba de la contraparte? Bueno, la prueba, para que esté dentro de un proceso, tiene que tener ciertos requisitos. El primero es un poco lógico, es que haya sido obtenida de manera legal. Es lógico, pero sin embargo ustedes van a encontrarse en procesos en los cuales la contraparte consigue de manera ilegal algún medio probatorio y tú en ese momento tienes que decir que ha sido obtenido por fuera de la ley. Por ejemplo, la contraparte te anexa tu información bancaria, que está protegida por el sigilo bancario y que solo puede ser revelada bajo orden de un juez. Esa es una prueba de que si es que se lo obtuvo de manera ilegal. Aunque la información que haya de tu información bancaria, de tus estados financieros, sea importante para lo que se va a resolver en el proceso, la obtuvo seguramente porque tiene algún amigo que trabaja en la super de bancos y le consiguió la información. Pero eso hace que la prueba sea ilegal, porque el modo correcto de obtener este medio de prueba, por ejemplo, es que el juez lo oficie, porque los movimientos bancarios son reservados, están protegidos. Y así hay muchos ejemplos de medios de pruebas ilegales. Luego, el otro requisito... Doctor, tenemos una consulta de un compañero que levantó la mano. Claro que sí. Creo que ya la bajó. ¿Podemos continuar? Sí, no. ¿Esperamos o la persona que levantó la mano a ver si es que tiene... ¿Alguna consulta?
O si alguien tiene una duda hasta ahora puede levantar la mano, porque sí vi que levantaron la mano. Bueno, parece que no, parece que estamos bien, ¿no? Listo. Continuemos. Bueno, continuamos, ¿no? Los otros motivos por los cuales tú puedes impugnar la prueba es que la prueba sea inconducente, inoportuna o inútil. Vamos partiendo porque estos conceptos, siempre hay una confusión sobre estos conceptos. ¿Qué es una prueba inconducente? ¿Qué es una prueba impertinente? ¿Y qué es una prueba inútil? Empecemos por la impertinencia. La impertinencia de una prueba, y yo cuando hablo de esto, hablo del siguiente ejemplo. Si ustedes imagínense que están en una conversación, están conversando sobre cualquier tema, están conversando sobre árboles, y viene una persona y les empieza a hablar sobre piedras. Ustedes dirán, el tipo es un impertinente, porque lo que trae a colación no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Bueno, a efectos de un juicio, una prueba impertinente es una que no está ligada a la pretensión principal. Por ejemplo, estamos hablando de la prescripción de un terreno y la otra parte me adjunta como medio de prueba estados bancarios. Eso es totalmente impertinente porque lo que hay que probar en este juicio de prescripción es la posesión, es el tiempo, es que ha tenido ánimo de señor y dueño, pero no posiciones económicas ni condiciones económicas, porque eso no se discute en ese momento, no se discute en ese proceso, en otro proceso quizá. Entonces, cuando te presentan algo que está fuera de lugar con lo que estás discutiendo, con lo que se va a discutir, con el fondo del asunto, se torna algo impertinente. Se me ocurre que en un juicio de tenencia te adjunten, qué sé yo, está el mismo tema de los estados bancarios, porque en los juicios de tenencia no se discute quién tiene poder económico o no, porque eso no puede determinar quién va a tener la tenencia. O quizá en un juicio de nulidad que te pretendan adjuntar algún certificado de historia de dominio que nada tiene que discutir con la nulidad principal. Entonces, ustedes imagínense cualquier medio de prueba que se desencaje del fondo del asunto, que es lo que se va a discutir, se torna en un medio de prueba impertinente. Y este es el momento de decirle, señor juez, y argumentarlo. El fondo de este asunto es, por ejemplo, la prescripción. Me presentan como medio de prueba estados bancarios que nada tienen que ver con lo que se está discutiendo. Por lo tanto, solicito ser excluida en este momento del proceso por su impertinencia. Y bueno, el otro motivo por el cual ustedes pueden pedir que separen un medio de prueba del proceso es cuando es inconducente. ¿Cuándo un medio de prueba es conducente? La conducencia... Doctor, disculpe, ahora sí han levantado la mano. A ver. Milton, veo que ha levantado la mano. Ya le activé el micrófono para que pueda hablar, realizar la pregunta. Milton, te escuchamos. Hola, Milton, ¿estás ahí? Sí, ahí sí, muchas gracias, perdón, mil disculpas. Les saluda Kevin Freire de la ciudad de Quito. Yo quería saber, en el tema de que usted nos está presentando las pruebas, digamos que yo impugno la prueba por impertinencia o porque no es legal, pero el juez de alguna forma concede y dice no al lugar y se concede la prueba. ¿Tengo yo alguna forma ahí de presentar algún recurso para que se revea la decisión del juez? Porque ¿qué tal si esa prueba no es legal? Yo la impugno y el juez la admite. ¿Qué puedo yo hacer ahí? A ver, Milton, ¿sabes qué? Esa es una gran pregunta. Y yo justo ayer estaba conversando con un amigo abogado procesalista que se llama José Andrés y hablábamos del tema que tú nos pones porque nos ha pasado. Me ha pasado que yo tengo medios de prueba que considero que realmente no tienen nada que ver con el proceso, pero no hay una herramienta para apelar esa decisión, porque yo puedo apelar con efecto diferido, pero cuando me niegan el medio de prueba, no cuando me rechazan la impugnación que yo he hecho. Entonces, ese problema que tú has notado es realmente un vacío legal que existe, porque me ha pasado a mí también, me ha pasado que yo impugno la prueba y el juez no da lugar a mi impugnación,
y yo apelo, porque puedo apelar, pero en apelación los jueces de la Corte Provincial me terminan diciendo que no se pueden resolver sobre esa apelación, porque esa apelación va solo cuando te niegan el medio de prueba que tú has adjuntado, más no cuando el juez lo aceptó y tú lo impugnaste. Entonces, esa situación, Milton, es un vacío que existe realmente en la ley. No hay una garantía, te quedas a la interpretación de los jueces de la Corte Provincial. Hay veces que dan lugar a la apelación, otras que no, pero es mera interpretación de ellos. Pero legalmente no hay taxativamente una norma que te diga, ¿sabes qué? Esto pasa, esta es la garantía que tú tienes si tú impugnaste un medio de prueba y el juez igual lo dio lugar. No sé si es que te ha servido un poco la explicación que te he hecho ahora. Muchas gracias. De pronto eso se podría subsanar con alguna resolución de la Corte Nacional. Sí, la Corte Nacional tiene la potestad de hacerlo, ya lo hizo. Cuando recién salió el COGEP, había el problema de que muchas disposiciones legales tenían solo audiencia de juicio y debían decir audiencia de juicio o audiencia única. Y la Corte Nacional en ese momento lanzó una resolución en la cual te explicaba que esa disposición debía entenderse que también se incluía las audiencias únicas. O la Corte Nacional también reguló el tema del recurso de apelación, que había una especie de vacío. Entonces, para mí sí, la Corte Nacional debería regular este aspecto, que al igual que tú, yo veo que eso es un problema de cara al proceso. Me ha pasado, me imagino que te ha pasado a ti o lo has visto, y yo sí he sentido que no hay las garantías suficientes en ese momento porque me quedo al mero arbitrio del juzgador cuando podemos tener opiniones diferentes. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, habiendo resuelto la duda de Kevin, estábamos hablando de la inconducencia de los medios probatorios. La conducencia es muy sencillo. Es si es que ese medio de prueba que tú estás adjuntando legalmente sirve para probar lo que tú quieres probar. Suena confuso, pero no lo es. Si yo quiero probar que alguien es dueño de un bien inmueble, ustedes sabrán, porque el Código Civil lo dispone, tengo que adjuntar al juicio el certificado de historia de dominio, donde conste que el bien inmueble está registrado a nombre de César Vanegas. Si es que yo estoy pretendiendo probar que alguien es dueño de un bien inmueble con un documento privado o con un testimonio, se vuelve un medio de prueba inconducente, porque no es la manera de probar la propiedad de los inmuebles. Esa es la inconducencia del medio de prueba, cuando no es el legalmente establecido para probar lo que tú quieres probar con eso de ahí. Y por último, el medio de prueba inútil es aquel que está de sobra. Por ejemplo, tú quieres probar quién es dueño del bien inmueble, para quedarme con ese ejemplo, y ya te juntaste el certificado del registro de la propiedad. Pero además, como para acreditar y que no haya duda que eres dueño del bien inmueble, me pones a 4 testigos. Ya el testimonio de esos 4 testigos se torna inútil de cara al proceso, porque la forma de probar la titularidad es con el certificado de historia de dominio. Entonces, no, la prueba inútil es separar lo que sobra, es decir, cosas que ya están dentro del proceso, que ya están o pueden considerarse probadas dentro del proceso. Si eso sobra, tienes que sacarlo. Y eso es la inutilidad. Entonces ahí ya tenemos los parámetros con los cuales ustedes pueden impugnar los medios de prueba. Tenemos las que han sido obtenidas por fuera de la ley, con medios ilegales, las impertinentes, las inconducentes y las inútiles. Y esto tienen que tenerlo, o sea, en la cabeza, porque ya en la audiencia ustedes tienen que poder argumentar la inutilidad, la inconducencia o la impertinencia del medio de prueba que vayan a querer separar el proceso, porque hay medios de prueba que a nosotros nos conviene, dependiendo de la teoría del caso que manejen, que no estén en el proceso. En esta audiencia también ustedes pueden llegar a un acuerdo probatorio. ¿Qué es un acuerdo probatorio? Un acuerdo probatorio es un hecho sobre el que ambas partes están de acuerdo. No se olviden nunca que los litigios, en general, versan sobre hechos. Hay estos hechos que yo considero que pasaron de esta manera y que para mí tienen esta conclusión. Tú consideras que los hechos no pasaron como yo lo dije y llegas a otra conclusión.
Entonces, hay casos o hay hechos sobre los cuales ambas partes podemos estar de acuerdo y que no va a ser necesario que los dos practiquemos el medio de prueba porque estamos encaminados a probar lo mismo, porque sobre lo que no coincidimos es sobre la consecuencia que eso puede tener. Entonces yo con la contraparte me puedo poner de acuerdo. Por ejemplo, me presenta un certificado de historia de dominio de que yo soy dueño de la casa y yo no niego, yo como contraparte no niego que yo sea dueño de la casa. Entonces yo, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo probatorio porque el problema no es que la persona X sea dueña de la casa, el problema es otro. Y a mí me sirve probar que él es dueño de la casa, como a ti te sirve probar, pero mi conclusión a la que yo quiero llegar es otra. Entonces, puedes ponerte de acuerdo con los medios de prueba para que ya no sean practicados en la audiencia de juicio y sea un hecho que no requiere prueba, porque ambas partes están de acuerdo en el mismo. Esto ya son cuestiones que ustedes lo van a aprender, ya esto es sobre la marcha, realmente, porque por más que uno se sepa todas las leyes procesales y todas las reglas, una cosa es tenerlas en la cabeza, y otra cosa ya es verte en una audiencia que en ese momento tienes que resolver. Y bueno, como les digo, o sea, tengan las nociones generales, conozcan el proceso, conozcan las reglas, pero igual, esto a litigar se aprende litigando. Ustedes no van a aprender a litigar leyendo 20 libros. Esto se necesita ruego, hay que ir al juzgado, hay que ir a audiencias, hay que ver cómo son, hay que estar en audiencias, y así uno va aprendiendo. Entonces aquí voy a tomar un poco lo que dijo Kevin, porque si es que el juez niega el medio de prueba, supongamos que yo adjunté 5 medios de prueba y el juez me niega 2. Entonces yo en ese momento puedo presentar una apelación de manera oral. No puedo, sino que puedo y tengo que presentar una apelación de manera oral, porque me estoy quedando sin 2 medios de prueba que ya sé que no van a ser practicados en la audiencia de juicio, pero pueden ser útiles de cara a una resolución desfavorable y que puedo argumentar en la apelación. Esta es una apelación que se hace con efecto diferido. Esto es difícil de explicar, pero la apelación en efecto diferido funciona de la siguiente manera. El juez niega el medio de prueba, uno levanta la mano, le dice, señor juez, apelo, porque el juez emite un auto interlocutorio en ese momento. El juez dice, bueno, voy a emitir un auto interlocutorio sobre qué medios de prueba admito y cuáles niego. Y sobre los que niega, una vez que el juez los niega, uno levanta la mano y le dice, señor juez, estoy en desacuerdo con su decisión. Apelo. Esa apelación se queda ahí como que en stand-by, se queda parada porque el juicio sigue. Y el juicio sigue hasta sentencia. Y si es que supongamos que la sentencia es en contra de tus intereses, tú lógicamente apelas a la sentencia. Y es ante la Corte Provincial donde tú haces valer el recurso de apelación con efecto diferido. Porque tú primero argumentas por ejemplo, la negativa de tus medios de prueba porque eran importantes para la pretensión principal y luego argumentas la apelación principal. Es difícil de entender, pero es así. Apelas en audiencia y el juicio sigue como que si no hubieras apelado hasta que llega la sentencia. Una vez que llega la sentencia, apelas a la sentencia, vas ante la Corte Provincial y ante la Corte Provincial expones tanto la apelación con efecto diferido, que es la apelación al auto interlocutorio que te negó medios de prueba, como la apelación sobre el caso general. Esto ténganlo presente porque hay abogados que se olvidan de apelar en esta etapa de la audiencia y eso es importantísimo porque si es que llegas a perder por cualquier causa, tienes la salvaguardia de que tú considerabas que ese era un medio de prueba que te iba a servir para el proceso y además de que te pretendías valer del mismo. Entonces, si es que no apelas en ese momento, en la apelación ya no te vas a poder referir acerca de esa negativa de ese medio de prueba. Luego de ya admitidos los medios de prueba, viene la audiencia de juicio propiamente dicha o la segunda parte de la audiencia única. Como les dije, la audiencia única se divide en 2 partes. La primera parte es para sanear y la segunda es para ya el juicio como tal. Y la audiencia ordinaria, la audiencia de juicio, son 2 audiencias diferentes. Primero es la audiencia preliminar y luego es la audiencia de juicio. Ustedes en sus cabezas tengan la idea de que la audiencia preliminar es el equivalente a la primera parte de la audiencia de juicio y la segunda parte de la... me confundí. La audiencia preliminar es el equivalente a la primera parte de la audiencia única y la segunda parte de la audiencia única es el equivalente a la audiencia de juicio. Funcionan así por alguna cuestión legislativa. Una se llama única y la otra de juicio, pero tienen las mismas
se practica exactamente lo mismo. Una son 2 audiencias y en la otra es una sola, pero ya pues por una cuestión, los legisladores lo quisieron de esa manera, no hubiera habido diferencia si es que todo se desarrollaba con este modelo de audiencia. Pero bueno, ya es una cuestión sobre la cual no vale discutir. En sus cabezas tengan la idea de que en realidad son lo mismo, solo que en una se divide en 2 partes y la otra son 2 audiencias diferentes. En la audiencia de juicio ya lo que nosotros vamos a hacer es practicar nuestra prueba. Vamos a practicar nuestra prueba y vamos a poder nosotros hacer nuestros alegatos. Recién en la audiencia de juicio es cuando nosotros vamos a poder argumentar. Hasta este momento, luego de todo lo que hemos hecho dentro del proceso, nosotros todavía no hemos podido argumentar. Argumentar sobre nuestra teoría del caso, sobre por qué nosotros tenemos razón. Hasta este momento de la audiencia, nosotros no hemos tenido la oportunidad de decirle al juez directamente, oralmente, qué es lo que queremos, porque lo que queremos es igual consta en la demanda. Pero recién en la audiencia de juicio, o la segunda parte de la audiencia única, uno va a poder argumentar. Y es importante que lo sepan, porque hay abogados que desde la audiencia preliminar ya te argumentan toda su teoría del caso, y eso es darles herramientas al otro abogado, porque el otro abogado ya va a saber qué le vas a decir, o cómo se lo vas a decir, o qué pretendes practicar en la audiencia de juicio. Entonces ustedes tienen que ser muy cautos y saber qué decir y cuándo decirlo. Y recién en la audiencia de juicio, la segunda parte de la audiencia única, es cuando ustedes empiezan a hacer su teoría del caso, explicarle al juez por qué ustedes creen que tienen razón. La audiencia de juicio o la segunda parte de la audiencia única se divide de la siguiente manera: alegato de apertura, práctica de prueba y alegato de clausura. El alegato de apertura es como que la introducción, la sinopsis de su teoría del caso. Uno tiene que ser muy cauto en el alegato de apertura porque no puedes prometer lo que no vas a cumplir. Es decir, si yo voy a practicar prueba y sé que quiero practicar, yo no puedo decir en el alegato de apertura prueba que yo no voy a practicar o hechos que yo no voy a probar. Porque aunque ustedes no lo crean y ustedes crean que a veces hay jueces que no los escuchan, los jueces se quedan muchas veces con lo que usted les escucha decir en sus alegatos de apertura. Entonces hay que ser sumamente cauto porque todo tiene que estar concatenado. Por ejemplo, si es que yo digo que quiero probar una agresión con un video y el video no está entre mis medios de prueba, se me va a caer el alegato de apertura porque el juez me va a decir, oiga, pero usted va a probar agresión con video, aquí no hay video. Entonces se te cae y tienes que ser cauto con los medios de prueba que sí tienes. Los medios de prueba, los tuyos, no es que son tuyos, hay el principio de comunidad de la prueba. Es decir, tú te puedes valer de los medios de prueba de la contraparte. Porque a veces la contraparte te hace el favor pues, de llevarte una prueba que tú no tenías y solito te la agrega al proceso. Entonces hay que saber cómo jugar. Y hay una charla que a mí me gusta bastante, que la da el profesor Jorge Luis Mazón, que él habla de cómo hacerte valer cómo atacar a la contraparte con sus mismos medios de prueba. Tiene un nombre comercial, él le puso cómo cargar tu arma con balas de la contraparte, algo así le puso, pero lo que quiere decir el profesor en esta charla es básicamente que tú te puedes valer de la prueba de la contraparte, que no te limites a pensar que solo te puedes valer de tu prueba, porque como existe la comunidad de la prueba, que es decir, que la prueba no es tuya ni mía, sino el proceso, y todos nos podemos valer de esa prueba, yo me puedo valer de tu prueba, pero tengo que saber aprovecharlo. Bueno, en la práctica de la prueba, tú sí vas a practicar la prueba, la que anunciaste tú. Tienen que ser muy cuidadosos cuando vayan a practicar su prueba. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe practicar la prueba, sobre todo la prueba documental, y luego se da como si no la practicaste. Cuando ustedes vayan a practicar la prueba documental, tienen que pedir el expediente, tienen que leer el documento, tienen que exhibir el documento y leer la parte pertinente. Si no lo hacen de esa manera, el otro abogado te va a decir, esta prueba no fue practicada y no se la considere y te están dejando por fuera una prueba. Me ha pasado. Una vez yo tuve un caso con un abogado que practicó toda la prueba desde su sentado, desde donde estaba sentado, con copias que él tenía del proceso, copias simples, ni siquiera certificadas. Practicó todo y yo lo dejé hablar. Estuvo como 1 hora practicando documentos. Cuando acabó de practicar el último documento, yo levanté la mano y le dije, señora jueza, tómese en cuenta que el abogado no ha practicado ningún medio documental porque ha exhibido documentos simples y no los que constan en el proceso.
y se acabó el tema. Y en ese momento la jueza dice, tome ese lugar. El otro abogado no practicó ninguno de sus medios de prueba. Yo no le dije antes al otro abogado porque yo no tenía por qué hacerle el favor de decirle que estaba actuando mal, porque eso me beneficiaba a mí. Y ahí les empato con la regla de conozcan las reglas del juego y saber cuándo se pueden aprovechar de una falla del otro. Porque el proceso es eso. O sea, yo de buena gente no tengo por qué decirle, oye, estás practicando mal tu prueba, cuidado y te quedas sin prueba, porque que él se quede sin prueba me beneficia a mí. Y en ese caso lo hice de esa manera. Yo esperé a que él embarre, se meta con las 4 patas, se embarre todo, para yo recién decirle a la jueza, señora jueza, está practicando mal la prueba. Y el otro, oh, ¿cómo? ¿Qué? Y bueno, ahí se hizo un escándalo, pero igual gané. Porque no había forma de arreglar ese problema que había. Y eso es lo que yo les digo de los abogados que conocían la otra ley procesal y no se han acostumbrado a la nueva ley procesal. Luego de la práctica de la prueba vienen los alegatos finales, y ya en los alegatos finales es donde tú vas a argumentar. Tú le vas a decir al juez, señor juez, yo le dije que iba a probar tal y tal, y probé tal con este documento, tal, el señor X dijo que esto es así, la señora Y dijo que esto es así, y en ese momento tú ya concluyes. Y luego viene la sentencia. Una vez que escuchas la sentencia, si es a favor o en contra, tú tienes que apelar de manera oral en la audiencia. Y luego, una vez que te notifican la sentencia por escrito, tienes 10 días para fundamentar el recurso por escrito. Conozcan los plazos y conozcanlos bien. Tienen que saber cuándo, cómo y dónde, porque el COGEP tiene eso. El COGEP tiene muchos como que plazos, subplazos y reglas especiales refundidas. Entonces ustedes, yo ya para ir cerrando la charla, el único mensaje que les puedo dar es que esto seguramente en una hora se les va a olvidar, todo lo que yo les dije. Pero hay una cosa que yo no quiero que se olvide, y es que tienen que saber las reglas del juego. Tienen que saber a qué van a jugar y cómo van a jugar. Y tienen que saber y siempre tienen que pensar que la otra persona, que el abogado de la contraparte, conoce las reglas igual o mejor que tú. Porque nunca, pero nunca subestimen a un abogado de la contraparte. Porque subestimar te hace bajar la guardia y se te pueden pasar cosas. Ustedes siempre piensen que el abogado de la contraparte es igual de cuidadoso que ustedes o sabe igual que ustedes o quizá más. Y luego el otro consejo que les puedo dar, porque entiendo que son estudiantes y van a salir a la práctica, es no le tengan miedo a nadie, a ningún abogado. Ahí yo he visto casos de estudiantes recién graduados que se paran en un juzgado y tienen al lado quizá un abogado con más reputación y actúan con miedo, y a veces ese miedo, aunque el abogado nervioso tiene la razón, los hace perder por respeto reverencial a otro abogado. Entonces, no les estoy diciendo que sean irrespetuosos, les estoy diciendo tengan seguridad de sus conocimientos. El derecho no me lo invento yo, no se lo inventan ustedes, está en las reglas. Y si ustedes tienen la razón, de acuerdo a las reglas, sean fuertes y sean firmes en lo que van a defender. Yo he visto casos que se pierden por la falta de firmeza del abogado, por temor o por cualquier cosa. En todo caso, para mí, lo más importante de la charla, más allá de los temas procesales, que como les digo, seguramente se olvidan mañana, es conozcan las reglas, sepan que tienen que aprender a jugar y que cuando ustedes se meten en un juzgado, al menos en la vía civil, en la vía penal, es un poco más trágico, por decirlo de alguna manera, porque te juegas la libertad a una persona. Pero no crean ni piensen que la vía civil es cualquier cosa. Tú en la vía civil te juegas el patrimonio de una persona. Tú, si actúas mal en la vía civil, puedes dejar a una persona sin nada. Puedes hacerla perder su casa, puedes hacerla perder sus ahorros. Y ustedes me dirán, sí, pero irse a la cárcel es peor. Consideren, piensen que una persona que en la vía civil les pone el patrimonio a su confianza y que ustedes lo pierdan, imagínense la gravedad que eso puede tener. Entonces, yo con eso quería concluir la intervención. Si es que hay cualquier duda, estoy aquí dispuesto a resolverlas. Agradezco a todos los que se han mantenido conectados. Vuelvo a agradecer la invitación y nada, muchas gracias en serio por haber estado un sábado y haberme escuchado casi una hora hablar de derecho procesal, cuando estoy seguro que todos quizá tienen mejores cosas que hacer, pero estuvieron aquí. Así que en serio lo aprecio muchísimo.
Sí, doctor, muy amable, muchas gracias. Entonces, continuando las disposiciones que se dio al principio acerca de las preguntas, ya que no hemos podido revisar en el chat, le damos paso al compañero Kevin Freire, que tiene levantada la mano, y lo podrán hacer así mismo simultáneamente. Si tienen alguna duda, también hay preguntas. levanten la mano. Las puedes leer porque no tengo acceso ahorita. Ok, sí, ya. Gabriel Alberto Torres pregunta, ¿cuál es el límite del juez al momento de solicitar una prueba de oficio? Esto respecto al artículo 168 del COGEP, la prueba para mejor resolver. A ver, Gabriel, te contesto. El límite es el criterio del juzgador que tenga sobre esa prueba. Un juez, solo si es que tiene una duda respecto de la controversia principal, una duda que no ha podido resolver ni con tus medios de prueba, ni con los medios de prueba de la otra parte, podrá pedir la práctica de un nuevo medio de prueba. Para mí es un poco ambiguo porque, por ejemplo, si es que tú y yo estamos en un juicio y yo no probé suficientemente mi postura y me puedo ver beneficiado de una prueba para mejor resolver, va a ser injusto para ti, porque el juez en parte hizo mi trabajo al pedir esta prueba. Pero el límite es el criterio del juzgador. Y en su momento, aunque la ley no te lo dice, si es que tú crees que el juez está actuando de manera abusiva con determinada prueba, podrías igual hacerlo constar dentro del proceso tu negativa o el incidente que se ocasione por esto de aquí. Porque que haya una prueba para mejor resolver puede significarte a ti que vas a perder el caso por una prueba que la otra parte no presentó y que el juez quiere practicar. Pero no hay... No, son los pistaches. ¿Qué eres? No sé si hay más preguntas. A ver, voy a revisar en el chat. El compañero Milton tiene levantado la mano. Hable nomás. Gracias, gracias. Yo tenía una pregunta, otra pregunta. En el tema ya en la práctica y como estudiantes, ¿usted cree que el sistema procesal en el Ecuador es adecuado, que las normas, en este caso del COGEP, son adecuadas? Porque varios abogados incluso nos dicen en otros foros que el COGEP es un cuerpo de leyes desordenado, desorganizado, que vulnera los derechos, incluso con diferentes términos, ¿no? Entonces, ¿usted qué considera que se debería reformar? ¿O usted considera que se debería cambiar el cuerpo normativo en su totalidad? ¿Cómo está realmente? ¿Se está garantizando? ¿No se está garantizando? ¿El COGEP garantiza las normas procesales para que se dé un debido proceso con todas las garantías consagradas en la Constitución? ¿Qué se debería cambiar? ¿Qué considera usted que se debería implementar, y si es que el proceso de la justicia con estas normas es adecuada en el Ecuador? Muchas gracias. A ver, Milton, el tema que me mencionas es sumamente amplio. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir lo siguiente. Con el Código de Procedimiento Civil teníamos procesos que podían durar 10 años, 7 años. ¿Te parece que es justicia que tú reclames y en 7 años te den la solución? Para mí no, requería una reforma, y la reforma fue... ¿Tenemos el COGEP problemas en el COGEP? Seguro que sí. ¿Se pueden solucionar? Seguro que se pueden solucionar. Yo no creo que la solución sea quitar todo el cuerpo, porque el COGEP tiene muchas virtudes. Hay cosas que el COGEP regula muy bien. Que puedo cambiar de pantalla y seguir escuchando. Solo que cuando hicieron el COGEP, yo creo que faltó un poco de técnica legislativa, porque como tú dices, es un cuerpo normativo desordenado, mete reglas por todos lados y no hay un orden específico, pero eso no lo hace malo, eso lo hace perfectible. Quiere decir que se puede mejorar. Ya te digo yo, a mí el COGEP en particular me gusta para litigar, es más rápido, se resuelven las cosas en audiencia. Ahí en el COGEP no hay puntos medios, o sabes o no sabes, porque todo se resuelve en audiencia. O estás preparado o no lo estás. Esa parte me gusta del COGEP y sobre todo que es más rápido para resolver los problemas. Pero como tú dices, hay problemas, hay cuestiones que se puedan mejorar sin duda. En todos los cuerpos normativos siempre va a haber cosas que se puedan mejorar. Pero hay que tener en la cabeza de que ya hemos entrado en la oralidad
y salir de la oralidad va a ser imposible o muy difícil. Ya no podemos volver a un procedimiento escrito porque la historia ya nos lleva a los procesos orales y esa es la nueva manera, es la nueva generación del derecho procesal. Entonces, yo creo que mi respuesta es esa. Yo creo que el COGEP tiene muchísimas virtudes, pero así también tiene defectos. Y eso lo hace bueno porque es un cuerpo normativo que se puede corregir. Yo personalmente estoy escribiendo un artículo sobre un artículo del COGEP, el 198, que para mí tiene fallas y fallas muy grandes. Y te puede generar indefensión. Pero eso no quiere decir que todo el cuerpo normativo es malo. Quiere decir que hay partes que puedes corregir. Y eso es lo importante. Doctor, tenemos una pregunta a través de Facebook. Nos pregunta Víctor Delgado, si todos sabemos que los documentos, historia de dominio, es un medio de prueba contundente y nos permite tener claro la legitimidad de la propiedad, ¿por qué se dilatan los procesos por parte de la autoridad? A ver, entiendo yo, está mezclando temas. Yo creo que el proceso, la justicia se puede dilatar por la carga procesal que tienen los juzgados. Ahí habría que conversar acerca de qué tantos juicios le llevan a un juez. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con algún juez o con algún fiscal y pregúntenle cuál es la carga procesal que tienen a su cargo, cuántas demandas les ingresan semanalmente, mensualmente. Los jueces también son personas y como personas tienen que resolver eventualmente. Que se dilate una causa muchas veces no depende 100% del juez, porque el juez hace todo lo que está en sus manos para despachar, pero lo siguen cargando con trabajo. Entonces, yo creo que no se trata del medio de prueba contundente o no que puedas tener en el proceso. Hay un problema distinto, que es la carga procesal que tienen los jueces que tienen que resolver. Y eso puede ser una causa para que se dilate lo que tú comentas como prueba contundente de por qué no me resuelve. El juez no es que no te resuelve porque no considera que la prueba no sea contundente, no te resuelve porque no tiene el tiempo para convocarte a una audiencia. Esa es la verdad. Doctor, otra consulta que tenemos por el compañero Héctor Fiallos. ¿Puede la cónyuge presentar como prueba a su favor documentos que están a nombre de su cónyuge? Sí, claro. O sea, hay libertad probatoria. Tú puedes presentar de prueba cualquier cosa siempre y cuando no la hayas obtenido de manera ilegal. Bueno, aquí una pregunta un poquito amplia, si nos puede ayudar respondiendo acerca de Wilson Valdivieso. Hace un momento se refirió a las excepciones previas del artículo 153. ¿Puede referirse a otras excepciones de fondo? A ver, lo que pasa es que las excepciones de fondo no están tasadas. Tú en el fondo te puedes excepcionar de cualquier manera. No es que hay una lista de excepciones de fondo. Ahí ya depende de la teoría del caso que tú vayas a manejar, pero hay amplia libertad. Lo único que está tasado son las excepciones de fondo, las excepciones previas. Las otras no están tasadas. Tú te puedes excepcionar de cualquier manera. Listo, doctor. Romina García pregunta, en caso de pasar por alto la apelación a una prueba durante el juicio y la sentencia da en nuestra contra, ¿no hay ningún medio por el que podamos hacer la apelación de la prueba después de la sentencia? No, opera la preclusión. La preclusión es que venció el momento procesal en el cual tú podías hacer esa apelación. Y es por eso que yo les digo que tienen que conocer los momentos en los cuales apelar y cuándo no. Entonces, si es que se te pasó por alto y luego pierdes, ya no vas a poder discutir sobre ese rechazo de ese medio probatorio. Es decir, tu apelación no la vas a poder fundamentar en decir, si me admitían esa prueba, todo hubiera sido distinto, porque tenías que apelar cuando no te admitieron esa prueba. Christopher Eras consulta, ¿cuál es el proceso para resolver las excepciones previas? Bueno, vas a la audiencia preliminar o primera parte de la audiencia única y el juez te pregunta, ¿hay excepciones previas? Las tuviste que haber puesto ya desde tu contestación a la demanda. Dice sí, si hay una excepción previa y la desarrollas oralmente, explicas por qué consideras que esa excepción previa tiene que valer, la otra parte tiene derecho a la contradicción y el juez resuelve en ese momento. Listo. Doctor, agradecemos su disposición de tiempo y por responder las preguntas efectuadas por los compañeros. El equipo LEXDA y los compañeros estudiantes también. Nos sentimos satisfechos con su ponencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias a todos. Me despido. Cuídense. Gracias. Los esperamos, compañeros, la próxima semana para la ponencia del doctor Héctor.